revelado, la transformación inesperada de una millonaria que cambió vidas para siempre. Valentina, con sus 29 años, era el rostro del éxito en el prestigioso bufete de abogados donde trabajaba. Sin embargo, su felicidad se tornaba un espejismo cada día que pasaba en aquella fría oficina de Ciudad de México. De su niñez en Mazatlán, donde creció entre sueños y luchas, sabía que lo había logrado, pero a un alto precio, su hogar. En el fondo, sentía la presión de ser la hija de inmigrantes, alguien a quien la vida y los demás consideraron menos, y eso la empujó a trabajar más y más, alejándose de su familia hasta perder su esencia. Esa mañana, al recibir la notificación sobre una herencia, su corazón palpitó. Sus manos temblaron mientras leía el mensaje. Su padre le había dejado un pequeño gimnasio en su barrio, un espacio que había albergado a sueños desbordantes y que su padre había construido con sacrificio. Su alma se dividió, su profesión luminosa le ofrecía todo el prestigio y la riqueza que alguna vez anheló, pero el gimnasio era un recordatorio de lo que había dejado atrás. Aquella herencia era una llamada del pasado, y en su mente resonaban las palabras de su madre: nunca olvides de dónde vienes. Mientras exploraba la notificación, su mente se desgarraba. ¿Por qué ahora?, se preguntaba, sintiendo un conflicto desgastante en su interior. El caso judicial en el bufete podría abrirle las puertas a un futuro brillante, uno que había deseado desde que era niña. ¿Y si el gimnasio necesita más que yo?, se interrogaba, mientras una oleada de dudas la invadía. Ella había hecho sacrificios inmensos para llegar hasta aquí, y la alta presión de su trabajo parecía invitarla a seguir ese camino de éxito personal. Sin embargo, aquella herencia representaba el destino de muchas vidas, voces que pedían ayuda desde su barrio en Mazatlán. Justo cuando la ansiedad la invadía, recibió un mensaje de doña Clara, una anciana amiga de su padre. Valentina, tu padre dejó un mensaje para ti, algo que nunca has escuchado. Sus palabras resonaron como un eco en su mente. La angustia se apoderó de ella. ¿Qué podía haber dicho su padre antes de irse? Podía sentir su respiración entrecortada, la tensión en sus músculos, el peso de una posible revelación que podría cambiarlo todo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina soltó el celular, perdida en el laberinto de su mente. La presión aumentaba, los colegas la necesitaban, su vida estaba una vez más en juego. La dualidad de su existencia se manifestaba con cada latido, la ambición compitiendo directamente con la lealtad a sus raíces. Mientras rebotaba entre su vida de glamour y los recuerdos genuinos de su infancia, los muros de su corazón comenzaban a agrietarse. No podía ignorar el susurro de su padre que parecía llamar a su puerta. Estaba al borde de una decisión irreversible, y la inquietud la invadía por completo. ¿Optaría por la riqueza o honraría su legado y el de aquellos que dependían de ella? La angustia se cerraba como un garrote alrededor de su pecho mientras el futuro de su vida y su comunidad pendía de un hilo. Valentina se sentó en su escritorio, sintiendo el peso de la herencia que había recibido. Cada rincón de su oficina, cada cliente que pasaba, la alejaba de lo que realmente importaba. Era un círculo vicioso que la mantenía apresada en una vida que había construido sobre cimientos de expectativas ajenas. Su mente estallaba en pensamientos contradictorios. Era hora de tomar decisiones, pero dejó que los ecos del pasado la guiaban. Se preguntaba qué significaba realmente tener éxito. Su carrera en el bufete era deslumbrante, admirada por sus compañeros y colegas, pero era una victoria solitaria. Una vida llena de lujo sin conexión emocional. Asumió la idea de que había alcanzado la cima, pero al mirar a su alrededor, los reconocimientos y los perfiles brillantes le parecían vacíos. Con el gimnasio de su padre en mente, se cuestionó sobre lo que representa para ella y su familia. La imagen del viejo edificio, pintado de colores que reflejaban la alegría de su infancia,
le trajo recuerdos de risas en los entrenamientos y de noches preocupadas en las que su padre le enseñaba a nunca rendirse. Tal vez hay algo en este legado que trasciende el mero negocio, pensó, decidida a no dejar que la ansiedad la controlara, se levantó de la silla y buscó el papel donde estaba escrito el mensaje de su padre. La letra era familiar, se sentía como un abrazo cálido. En ese documento simple se articulaban deseos y sueños, pero también advertencias sobre las responsabilidades que llevaba como hija. Debes hacer lo que te haga feliz, le había escrito, y cada palabra resonaba en su alma. Esa era su brújula, contrario a lo que creía, la verdadera transformación no estaba en el prestigio del bufete, sino en el ejercicio del poder que tenía para marcar una diferencia real, en su comunidad y en su propia vida. La idea de devolver algo a Mazatlán comenzó a transformarse en su renovada misión. Ser un ejemplo de que se puede ser exitosa sin renunciar a lo que uno es. Pasaron días de reflexión. Valentina se enfrentó a sus miedos más profundos. Rechazar el camino trazado por la ambición y el reconocimiento profesional le costaría, pero el costo de ignorar su legado familiar resultaba desolador. La idea de dejar su trabajo estaba cada vez más cerca de convertirse en un acto liberador. Empezó a planear cómo podría revivir ese gimnasio, cómo podría hacer que se convirtiera en un centro no solo de entrenamiento físico, sino de fortalecimiento mental y emocional. Finalmente, sin decírselo a nadie, solicitó una reunión con su jefe. El corazón le latía con fuerza, sabía que el momento sería definitorio. Se sentó frente a él, respirando hondo, lista para explicar esa nueva dirección que su vida iba a tomar. Quiero hablar sobre mi futuro en el bufete, comenzó, sintiendo cómo cada palabra liberaba algo en su interior. Sin embargo, justo cuando iba a dar el siguiente paso y tomar la decisión que cambiaría su vida, su jefe la interrumpió con una oferta que la dejaría boquiabierta. Valentina, tenemos un nuevo caso que realmente creo que puede ser un gran avance para ti. Quiero que lideres este proyecto. La propuesta desató un torrente de emociones en Valentina. ¿Era esto lo que quería? Proseguir con la vida que había estado intentando dejar atrás, mientras fruncía el ceño y su mente debatía en un torbellino de posibilidades, se dio cuenta de que el futuro había llegado, y ella estaría en el centro de una encrucijada que definiría su destino para siempre. Valentina se despertó esa mañana sumida en la confusión. Las luces del amanecer se colaban por la ventana, proyectando sombras en su habitación que danzaban al ritmo de sus inquietudes. La oferta de su jefe seguía resonando en su mente, como un eco que no cesaba. Debería seguir ese camino brillante que siempre había anhelado, o dar el salto hacia lo desconocido, a lo que realmente representaba su esencia. Mientras caminaba hacia el gimnasio de su padre, su mente se debatía entre el glamour de su carrera en el bufete y la autenticidad de ser fiel a sí misma. Recordaba con claridad la admiración de sus colegas, actuaciones impecables en juicios, estrategias legales que hacían temblar a su competencia. No obstante, ese brillo parecía desvanecerse frente al intenso llamado que sentía hacia la revitalización del legado familiar. Al llegar al antiguo edificio, el silencio era casi ensordecedor. La entrada todavía lucía los colores vibrantes que habían caracterizado sus días de infancia, pero el polvo y la falta de actividad reflejaban el abandono en el que había caído su sueño. Pensó en las visitas de los niños que, como ella, se sintieron empoderados a través del ejercicio. Aquellos eran momentos de unión y aprendizaje donde cada caída significaba una lección. Ese era el auténtico legado que quería revivir. Se sentó en el viejo banco del vestíbulo, dejando que la nostalgia la envolviera. Tenía que descubrir cómo podía transformar este lugar de recuerdos en un espacio de transformación para otros. Pero, ¿cómo? La idea de dejar su trabajo pesaba como un plomo en su pecho. Cada paso hacia la toma de una decisión era añorante, pero, al mismo tiempo, aterrador. Tenía miedo a no cumplir con las expectativas que todos habían depositado en ella. Esa noche, mientras escribía sus pensamientos, la angustia se transformó en claridad. La decisión de hacer un cambio radical empezaba a tomar forma. Se dio cuenta de que podría utilizar sus habilidades adquiridas en el bufete, su capacidad para liderar, su conocimiento en gestión, su conexión con la gente. ¿Y si desarrollara un programa que uniera el fitness físico y el desarrollo personal?
Así podría combinar funcionalidades de su carrera y su pasión en un solo propósito. Llama a su mejor amiga, Laura, para compartir su idea. La emoción en la voz de Laura la infectó de ánimo. Valen, eso suena increíble. Tienes que hacerlo. Tu padre estaría orgulloso. Las palabras eran un bálsamo a su incertidumbre, eran la validación que necesitaba para seguir adelante. La conversación detonó una serie de reacciones en Valentina, la necesidad de dibujar un mapa claro para su nueva vida. Días se transformaron en semanas, y cada día Valentina avanzaba en la creación de su plan. Hacía llamadas, se informaba sobre financiamiento, buscaba alianzas y potenciales mentores. Cada pequeño paso la acercaba a la realidad de su sueño. Sin embargo, una sombra de duda seguía acechándola, especialmente la posibilidad de que podría no ser suficiente. Tal vez su valía estaba atada a su desempeño en el bufete, y para muchos, eso era éxito. Una tarde, cuando se sentía más confiada, decidió volver al bufete a hablar con su jefe. Se llevó una carpeta con sus propuestas y un corazón repleto de determinación. Sabía que tenía que recalibrar su autoestima y demostrar que su éxito no estaba restringido a las paredes de su trabajo presente. Al entrar en la oficina de su jefe, receptora de un vacío emocional que pulsaba como un tambor, se sintió vulnerable, pero dispuesta a luchar por lo que realmente quería. Sin embargo, en el aire se sentía la tensión. Su jefe estaba inmerso en una llamada que parecía decisiva y las palabras que escuchó en la conversación la hicieron detenerse en seco. Sí, lo entiendo, pero necesitamos un líder fuerte. Valentina podría ser nuestra respuesta, pero tengo mis dudas. Ese momento la golpeó con fuerza. La duda de su jefe se convirtió en su propia lucha interna. Estaba a punto de confirmar su miedo más potente, tal vez jamás podría ser vista como suficiente. Su mundo emocional se tambaleó. ¿Seguiría el camino trazado por otros o se atrevería a dar el paso hacia su propia existencia auténtica? La decisión estaba al borde, pero el precio de un camino u otro la exponía a riesgos que nunca imaginó. ¿Estaría dispuesta a enfrentarlo? Se sintió en la cuerda floja entre dos destinos, y el tiempo corría. El momento de elección se acercaba, y sabía que, cualquiera que fuera, significaría la redefinición de su ser. La encrucijada nunca se sintió tan abrumadora. La vida de Valentina pendía de un hilo, era hora de decidir. La presión de la decisión asaltaba a Valentina como un torbellino. Su mente giraba entre las expectativas de otros y su deseo genuino de revivir el gimnasio de su padre. Sin embargo, aquel instante en el pasillo del bufete había encendido una chispa en su interior. No podía permitir que la inseguridad se convirtiera en la dueña de su destino. Decidió que era el momento de actuar. Con determinación, volvió a sentarse en la mesa del viejo gimnasio, donde el eco de risas infantiles parecía llamarla. Armó una estrategia y escribió una lista de objetivos. Necesitaba crear un programa que no solo enseñara fitness, sino que también empoderara a los participantes para que transformaran sus vidas a través de una conexión emocional más allá del ejercicio físico. Esa sería su respuesta a la inquietud que la perseguía. Las semanas transcurrieron, y Valentina se sumergió en la creación de su programa. Investigó sobre técnicas de desarrollo personal, estableció un currículo que incluía talleres, sesiones motivacionales y estrategias de vida saludables. Se rodeó de libros y recursos, buscando información que pudiera fortalecer no solo su plan, sino también la confianza que parecía desvanecerse poco a poco. Cada día, sentía la emoción invadirla, y esa sensación la impulsaba a crear. Discusiones con Laura se volvieron habituales, su amiga la empujaba a pensar en más grande, le ayudaba a encontrar conexión con personas que ya estaban en ese camino. Logró contactar a un antiguo compañero del bufete que había dejado la abogacía para convertirse en coach motivacional. Sin pensarlo, arregló una reunión para presentar su visión. Al verlo, sintió que era un punto de inflexión. La reunión se llenó de ideas, de consejos valiosos que resonaban con su propia verdad. Aquella conexión la mantuvo alerta y enfocada, dándole un sentido de propósito renovado. Sin embargo, la realidad era que la sombra de la duda seguía acechando. En las noches más silenciosas, se preguntaba si sabría transmitir la fuerza necesaria para que otros también creyeran en su programa. Una tarde,
mientras revisaba sus notas, se topó con un artículo que hablaba sobre la vulnerabilidad en el liderazgo. Le fascinó la idea de que no necesitaba ser perfecta, al contrario, mostrar su camino y las batallas que había enfrentado podría ser su mayor fortaleza. Con esa revelación, Valentina comenzó a aceptar sus propias inseguridades. Empezó a anotar sus fracasos pasados, los momentos en que había dudado de sí misma en el bufete, las veces que había sido rechazada por jurados y clientes. Esas experiencias, lejos de ser rasgos negativos, se transformaron en lecciones. Eran la base de su autenticidad, convencida de que el camino hacia su transformación incluía abrazar sus vulnerabilidades, decidió hacer algo inesperado, organizar un taller de prueba en el antiguo gimnasio. Invitaría a algunos amigos, antiguos compañeros y, quizás, a una o dos personas de la comunidad. Era un test, un pequeño paso hacia su gran sueño. El día del taller llegó y Valentina sintió una mezcla de nervios y emoción. A medida que las personas comenzaron a llegar, su corazón latía fuerte. Compartió su historia, abrió su alma y, por primera vez, habló sobre sus propias dudas, sus miedos y el legado que anhelaba revivir. La respuesta fue abrumadora. La conexión que se formó en ese día no solo la sorprendió, sino que convirtió a los participantes en su motor. Sin embargo, mientras veía la energía positiva fluir a su alrededor, una notificación en su teléfono la dejó paralizada. Era un mensaje de su jefe, solicitándola para una reunión urgente. La presión del pasado se cernía sobre ella de nuevo, y el conflicto interno que había estado moldeando se intensificaba. ¿Le dirigirían las palabras de su jefe hacia su puerta o la impulsaría su nueva dirección? El tiempo había llegado para que Valentina enfrentara lo inevitable, su pasado y su futuro estaban a punto de colisionar, y su próxima decisión definiría no solo su carrera, sino su esencia misma. Su viaje apenas comenzaba. Valentina respiró hondo mientras se dirigía a la reunión con su jefe. Cada paso resonaba como un eco de sus inseguridades, y su mente divagaba entre lo que había logrado hasta ese momento y la sombra del pasado que ahora parecía más imponente. La disyuntiva se había intensificado, el bufete le había proporcionado estabilidad, pero su corazón latía por el llamado de su legado. A medida que entraba en la oficina, sintió un torbellino emocional. Su jefe iluminó la sala con una sonrisa, pero Valentina no podía evitar notar una tensión en el ambiente. Mientras intercambiaban saludos, sus pensamientos se precipitaban. ¿Estaría a punto de ofrecerle una ascensión que la anclara más en el mundo que deseaba dejar atrás? La conversación comenzó con elogios y comentarios sobre su rendimiento. Sin embargo, lo que empezó como una dulce introducción pronto se tornó en algo más. Estás en una excelente posición, Valentina. Estoy considerándote para liderar un nuevo proyecto, algo ambicioso. Pero, necesitaría tu compromiso total, dijo su jefe, la mirada fijada en ella, las palabras flotaron en el aire. El proyecto era el tipo de reto que en una época habría considerado el pináculo de su carrera, pero esbozaba una vida que apenas había comenzado a cuestionar. Su mente viajaba rápidamente entre la emoción de un nuevo desafío y el precio que tendría que pagar. Esa proyección, que a primera vista podría parecer un avance prometedor, se sentía como una cadena que la amarraba al lugar del que deseaba escapar. Mientras escuchaba, los recuerdos del taller aparecieron en su mente, las sonrisas, las lágrimas de alegría, el sentido de comunidad que había comenzado a formarse. Era un mundo donde podía ser auténtica, donde podía usar sus fracasos para fomentar el crecimiento de otros. La idea de perder esa oportunidad en pos de una convención corporativa le provocaba malestar. Valentina, ¿estás ahí? Su jefe la sacó de sus pensamientos. Su mirada la escaneaba, como buscando en ella la chispa de dulces promesas que tanto le había ofrecido. En ese momento, la indecisión se entrelazó con una profunda comprensión. Sabía que el ocaso de su carrera en el bufete, aunque en esa sala se presentaba como un triunfo, podría significar el amanecer de su verdadera vocación. No podrían seguir adelante como hasta entonces. Con cada segundo, sus inquietudes se transformaron en claridad, su camino ya estaba trazado. La vida que había comenzado a construir en el gimnasio de su padre no podría olvidarse y dejarse en segundo plano. Habló, y cada palabra fluyó con firmeza, marcando un contraste brutal con su voz anterior.
Agradezco la oportunidad, pero tengo que declinar. Estoy siguiendo otro camino que me llama más urgentemente. La respuesta de su jefe fue un silencio palpable. Valentina sintió que cada mirada en la sala se centraba en el giro crucial de su decisión. En su mente latía un eco, había decidido no renegociar su esencia. Afuera, el viento acariciaba su rostro y, por un instante, fue como si todas las dudas se disolvieran con cada paso que daba hacia la libertad. Su visión estaba tomando forma, pero la realidad aún dejaba preguntas abiertas. ¿Cómo escalaría el taller hacia un proyecto que pudiera sostenerse? ¿Tendría la fuerza para atraer a otros hacia el viaje de transformación que deseaba? Mientras se dirigía a su coche, una nueva notificación iluminó su teléfono. Era un contacto que había hecho durante su investigación, un potencial socio con ideas innovadoras que podrían complementar su objetivo. Sabía que estaba cerca de un cambio significativo, pero el tiempo para hacer las llamadas correctas y forjar una alianza crucial se estaba agotando. El mundo había comenzado a moverse a su alrededor, y las oportunidades se abrían como caminos en un bosque denso. ¿Tendría el valor de seguir cada uno de esos caminos, o caería de nuevo en la trampa de la seguridad que había dejado atrás? Su novela apenas comenzaba a desarrollarse, y el siguiente capítulo prometía ser aún más impredecible. Valentina se sentó en su coche, las manos firmes en el volante. Su mente giraba en un torbellino de posibilidades y miedos, cada uno lanzando preguntas sin respuesta sobre el futuro. Emitió un suspiro profundo, luchando por centrar su atención. Había dejado atrás la zona de comodidad, pero el camino hacia lo desconocido se extendía con incertidumbres por descubrir. Mientras esperaba que el semáforo cambiara de rojo a verde, recordó el mensaje que había recibido. Era de Alejandro, un emprendedor que había conocido en un encuentro casual. Había mencionado su interés por colaborar en proyectos que promovieran el bienestar y la autosuficiencia. Ese instante de conexión había sido como un destello de luz en su niebla emocional. Ahora, Alejandro era la clave para abrir la puerta que la conduciría a su nueva realidad. Era hora de dar el primer paso hacia ese futuro. Se dirigió a una pequeña cafetería donde habían acordado encontrarse. Cada ladrido de su corazón resonaba en sus oídos, un recordatorio de lo que había dejado atrás y de lo que estaba por venir. Cuando llegó, un rayo de sol iluminó el lugar, y su mirada se posó en Alejandro, que ya la esperaba. Tenía una energía vibrante, y eso despertó su interés de inmediato. Gracias por venir, comenzó Valentina, tomando una taza humeante entre sus manos. La calidez del café le dio algo de consuelo. Me intrigó tu propuesta sobre el proyecto de empoderamiento personal. Alejandro sonrió, entusiasmado. He estado trabajando en un taller que combina desarrollo personal y fitness. Creo que tu experiencia podría aportar mucho, y no solo eso, me encantaría que juntas pudiéramos transformar vidas. Cada palabra de Alejandro resonaba profundamente. Valentina se sintió llena de una nueva determinación. Hacía mucho tiempo que había deseado integrar su pasión con su carrera, y allí estaba, justo frente a ella, la oportunidad que había estado buscando. Pero también había preguntas persistentes, sombras que la seguían. ¿Podría realmente dar vida a ese taller y garantizar su sostenibilidad financiera? Valentina hizo una pausa, evaluando la situación. ¿Qué podríamos ofrecer que realmente resuene con las personas? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no solo sea un propósito vacío, sino una experiencia transformadora real? Alejandro la miró con respeto, reconociendo su inquietud. La clave es ser auténticos. Los talleres deben reflejar nuestras historias y vulnerabilidades. La gente se conecta con lo genuino. Si compartimos nuestras luchas y cómo las superamos, podemos crear un espacio seguro para que otros hagan lo mismo. Sus palabras dejaron una huella en Valentina. Ella siempre había pensado que la autenticidad era fundamental, pero escuchar esa verdad resonar en palabras ajenas le inyectó una nueva fe en su propuesta. La conversación fluyó, ideas emergieron, y la visión del taller comenzó a tomar vida. Valentina sentía que, al compartir su propio viaje, podía inspirar a otros a abrazar sus desafíos. Mientras la tarde se desvanecía, Valentina dejó la cafetería con una mezcla de ansiedad y emoción. Sabía que se enfrentaría a grandes obstáculos, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba dando pasos concretos hacia algo real.
Sin embargo, el eco de su pasado seguía persiguiéndola. La sombra de sus dudas y miedos incluso la asaltaba en los momentos más iluminados. Una vez en casa, se sentó con un cuaderno y lápiz, dedicando tiempo a esbozar ideas para el taller. Sin embargo, a medida que escribía, un pensamiento inquietante la interrumpió. ¿Realmente estaba lista para construir un espacio que desafiara las normas y que pudiera afectar a otros de manera profunda? Y si fracasaba, la noche avanzó con su mente en constante guerra, entre la esperanza y el miedo. Sabía que el éxito llegaría con desafíos inesperados y que las sombras de su antiguo trabajo podrían volver a asomarse. ¿Sería Valentina fuerte en sus convicciones para mantener su rumbo a pesar de ello? El murmullo de las calles por fuera se mezclaba con sus pensamientos. Tomó un sorbo de café frío, una ofrenda obvia a su desvelo. Tenía que decidir si iba a permitir que el miedo la atajara o si se levantaría, una vez más, para luchar por su anhelada transformación. Entonces, una nueva notificación iluminó la pantalla de su móvil, trayendo consigo una sorpresa que podría cambiarlo todo, un mensaje de un cliente potencial interesado en convertir el taller en una franquicia. La realidad de sus temores se tornaba cada vez más palpable. Valentina sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Podría enfrentar la presión que venía con el reconocimiento? ¿O el empuje hacia adelante se convertiría en su propio obstáculo? Con su corazón latiendo con fuerza, se encontraba al borde de una nueva decisión. Un paso hacia la luz o un tropiezo hacia la sombra. ¿Qué elegiría? La voz de su intuición resonaba, solo el tiempo diría. Valentina despertó al día siguiente con una mezcla de determinación y ansiedad que la acompañó como una sombra. Aquella notificación había servido como un catalizador para sus pensamientos. Ahora, más que nunca, sabía que debía tomar acción. La idea de franquiciar el taller era intrigante y aterradora a la vez, una doble realidad que necesitaba enfrentar. Mientras se preparaba, reflexionó sobre su enfoque. Había estado atrapada en un mundo que no la representaba y, aunque sentía que había empezado a vislumbrar su verdadera dirección, el trayecto por recorrer estaba lleno de obstáculos. Se miró en el espejo, notando la determinación en sus ojos, y se preguntó si estaba lista para dar el salto a lo desconocido. La idea de expandir el taller la llenaba de emoción y, paralelamente, de terror. ¿Cómo lograría mantener la autenticidad y el mensaje central si se convertía en un negocio más? Era un dilema que no podía ignorar. Podía sentir el peso de la responsabilidad de transformar vidas, y al mismo tiempo, lidiar con sus propias inseguridades. Valentina decidió investigar sobre cómo manejar una franquicia, analizando ejemplos de empresas que habían intentado hacer algo similar y fracasado por la falta de conexión con su propósito original. Se dedicó a leer casos de estudio, buscando hacer su tarea con diligencia. Durante ese proceso, se dio cuenta de que la clave estaba en construir una comunidad genuina. No solo un cliente más, sino personas que se sintieran parte de algo mayor. Sentada en su pequeña mesa de trabajo, comenzó a estructurar su plan. Con cada palabra, el miedo se transformaba en motivación. Ella no solo quería ofrecer un taller, deseaba crear un movimiento que inspirara a otros a salir de sus zonas de confort. Eso era lo que había sentido al hablar con Alejandro. Su voz interna se fue aclarando, cada idea surgía con mayor claridad. Finalmente, decidió compartir su visión con Alejandro, no solo como una suma de talentos individuales, sino como un colectivo. Quería que él también se involucrara en la creación de esa red de apoyo para los asistentes. Sería un espacio donde cada uno pudiera llevar algo de sí mismo al taller. La autenticidad sería su bandera, y no solo estaba dispuesta a defenderla, sino a transformarla en el núcleo de su propuesta. Hasta ese momento, había permutado entre dudar de su capacidad y ser consciente de su potencial. Valentina comprendió que había pasado años dejándose influir por un miedo paralizante. Este nuevo enfoque era un reflejo de su propio crecimiento, un entendimiento claro de que aquellos que se arriesgan pueden ofrecer más valor que aquellos que se esconden detrás de la seguridad de lo conocido. Cuando finalmente se reunió con Alejandro, sentía en su interior una chispa renovada. He estado pensando en cómo hacer que el taller sea verdaderamente impactante. No solo se trata de nosotros, sino sobre transformar vidas de manera genuina, le explicó con pasión. Alejandro, observando la inflamación de determinación en Valentina, respondió,
eso es exactamente lo que necesitamos. ¿Y si empezamos a construir el concepto junto con las historias de quienes participen? Cada uno tendrá su propia experiencia que aportar. La conversación fluyó, pero el sentido del miedo también estaba presente. ¿Sería suficiente la pasión para convertir sus visiones en realidad? La presión comenzó a asomar, la sensación de que estaban a punto de abrirse puertas, pero también de enfrentarse a adversidades que no prevían. Mientras se despedían, Valentina sintió una pulsión inusitada, un deseo de volar alto, de no dejarse atrapar por la duda. Sin embargo, en lo profundo aún sabía que la presión aumentaría. Se acumularían expectativas, y ella tendría que decidir si podía sostenerlas sin perder su autenticidad. Con esta nueva aventura a la vista, Valentina se preguntó, ¿podría realmente ser la líder que esas vidas necesitaban? ¿Y qué pasaría si el reconocimiento la transformaba más de lo que había imaginado? La decisión de enfrentar. El murmullo de sus dudas no se podía aplazar, así, se sentó nuevamente en su mesa, una carta en sus manos que aún no había enviado, una invitación que podría abrir un horizonte más grande y desafiante de lo que había considerado posible. Con un pulso firme y una mente decidida, Valentina se propuso concentrarse en la esencia de su mensaje, sabiendo que cada paso tendría el poder de definir no solo su futuro, sino también el de aquellos que estaban en la búsqueda de su propia transformación. Mientras escribía, una nueva notificación surgió en su teléfono, y esta vez, su corazón latió ansiosamente, era un encuentro con un inversor potencial. ¿Estaría lista para lo que eso significaba? Valentina no pudo evitar que una oleada de adrenalina la invadiera al leer la notificación. Tenía una mezcla de emoción y temor ante la posibilidad de presentarse frente a un inversor. Sabía que su vida estaba a punto de dar un giro radical, y eso la hizo reflexionar. No solo se trataba de obtener fondos, lo que realmente estaba en juego era su visión, su pasión y la esencia misma de lo que quería lograr. Pasó horas revisando su presentación, asegurándose de que cada palabra y cada imagen fueran un reflejo auténtico de su propósito. La idea de vender su visión la aterraba, pero la motivación superaba la incomodidad. Ella quería que ese inversor viera más que un taller, quería que vislumbrara un futuro donde las personas no solo aprendieran, sino que también se descubrieran a sí mismas y crecieran. La noche anterior a la reunión, Valentina no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, se imaginaba en esa sala de conferencias. Las dudas la acechaban, cuestionando si realmente tenía la capacidad de liderar un proyecto de tal magnitud. Sin embargo, se recordó a sí misma que el progreso siempre estaba vinculado a la incomodidad. La transformación que anhelaba debía comenzar con una decisión valiente, incluso si el miedo la acompañaba. Llegó el día del encuentro. La sala de reuniones era un espacio brillante y moderno, pero lo que más le impactó fue la presencia del inversor, un hombre de mirada perspicaz, que parecía captar cada matiz de la presentación. Mientras hablaba, su voz temblaba ligeramente, pero pronto volvió a centrarse en su mensaje. Habló de sus sueños, de cada pilar del taller que había imaginado y del impacto que anhelaba tener en las vidas de los otros. El inversor la escuchó con atención, su rostro impasible desafiaba sus inseguridades. Luego de exponer la idea, Valentina sintió que la sala se llenaba de un silencio expectante. En ese momento, la presión se tornó en una oportunidad y, casi en un susurro, se dio cuenta de que esta era su oportunidad para dejar atrás el miedo. Al finalizar, el inversor le hizo una pregunta: ¿y qué te ha llevado a este punto? ¿Qué te hace ser la persona adecuada para llevarlo a cabo? La interrogante la atravesó como un rayo. Era una oportunidad para compartir su esencia, para conectar su historia personal con su propuesta. Empezó a hablar de sus propias luchas, cómo había enfrentado la adversidad, y cómo eso la había guiado a querer ayudar a otros que, como ella, se sentían perdidos. Para su sorpresa, el inversor pareció interesado, sus ojos se iluminaron mientras tomaba notas. Sin embargo, también podía notar el escepticismo en su mirada. La conversación fluyó entre visiones y realidades, y, a cada paso, Valentina sentía que sus cimientos se tambaleaban bajo la presión de mantener su autenticidad. Fue entonces cuando el inversor presentó un dilema. Propuso que ella debía ceder ciertos aspectos de su visión para atraer a un mercado más amplio, un cambio que podría transformar el taller en algo más convencional.
Las palabras de ese hombre resonaron dentro de ella como un eco que amenazaba con desmoronar todo lo que había construido. Valentina se enfrentó a una encrucijada. ¿Debería sacrificar su autenticidad por la posibilidad de éxito financiero? ¿Podría realmente aceptar que el reconocimiento pudiera venir a costa de renunciar a su esencia? Esa interrogante la llenó de miedo y determinación al mismo tiempo, al reconocer que esta decisión no solo definiría su futuro, sino también el camino que elegiría para aquellos a quienes deseaba inspirar. Con el corazón en la mano, respondió resolutamente que su visión se basaba en crear un espacio único y que se negaba a dejar de lado su autenticidad por ningún éxito temporal. La mirada del inversor se tornó seria, y Valentina sintió que había cruzado una línea. Al salir de la reunión, su mente giraba. Había estado tan centrada en asegurar la inversión que casi olvidó lo más importante, ser fiel a sí misma. Mientras caminaba por la calle, una sensación de liberación la invadió por primera vez desde que comenzó esta aventura. Tenía que construir su camino, y eso significaba estar dispuesta a luchar por lo que creía. Pero las palabras del inversor resonaban en su mente y, mientras buscaba su próximo paso, una nueva notificación emergió en su teléfono, un mensaje de Alejandro que decía: «Creo que debemos hablar». «Hay algo importante que he descubierto». Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era evidente que enfrentar el futuro no sería sencillo, y había más desafíos a la vista que requerirían toda su fortaleza y convicción. El brillo del teléfono vibrante en su mano era un contraste con la penumbra de sus pensamientos. Valentina sabía que Alejandro no era una persona que enviara mensajes a la ligera. Su corazón latía con fuerza, la curiosidad y el temor se entrelazaban, llevándola a un enredo emocional que parecía, en ese instante, más complicado que la reunión con el inversor. Decidió que no podía dejar pasar esta oportunidad. Alejandro había sido más que un mentor. Había sido una fuente de inspiración y guía. A pesar de la distancia que había surgido entre ellos desde que ella empezó a forjar su camino hacia la construcción de su taller, Valentina se sintió impulsada a buscar claridad en sus palabras. Así que concertó una cita para ese mismo día. Mientras se preparaba, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué sería lo que Alejandro había descubierto? ¿Algo relacionado con su idea o quizás con el inversor? Las posibilidades parecían infinitas, pero cada una llevaba consigo un temor latente. Ella había apostado todo a ser auténtica, y ahora, sentía que cada decisión que tomara iba a ser un reflejo de esa elección. Cuando finalmente se encontró con él en una pequeña cafetería, el ambiente estaba cargado de una tensión casi tangible. Alejandro la recibió con una sonrisa, pero sus ojos reflejaban algo profundo, un mensaje oculto que Valentina anhelaba develar. Tras una charla superficial y algunos cafés, el momento llegó. Valentina comenzó: «Alejandro», su voz casi temblando de anticipación. «He estado investigando y creo que he encontrado algo que podría cambiar tu perspectiva sobre la inversión». El mundo de Valentina se detuvo. Una mezcla de esperanza y miedo se agolpó en su pecho. ¿Qué podría tener que ver la investigación de Alejandro con su sueño? «Lo que quiero mostrarte puede ser difícil de aceptar», continuó él, bajando la mirada al café. «Pero creo firmemente que esto es parte de tu proceso de aprendizaje. La autenticidad es crucial, pero también lo es cómo se presenta». Ella sintió una brisa de decepción cruzar su rostro. La autenticidad había sido su bandera, pero lo que Alejandro estaba diciendo resonaba con experiencias pasadas en las que había sentido que sus principios eran cuestionados. Se obligó a escuchar. Alejandro sacó una carpeta de su mochila. Al abrirla, Valentina vio gráficos y estadísticas sobre el mercado en el que pretendía entrar. Había tendencias, preferencias de los consumidores y análisis de competidores que parecían destacar el mismo punto: su concepto tenía el potencial, pero corría el riesgo de ser obscurecido por lo convencional. «Si deseas hacer un impacto verdadero, quizás debas reconsiderar ciertas presentaciones», sugirió, sus ojos buscando los de ella. «No se trata de traicionar tu esencia, sino de adaptarte a un contexto que puede amplificar tu voz». Valentina sintió como si un torrente de emociones la invadiera. Por un lado, el deseo de crear un espacio fiel a su visión. Por otro lado, la comprensión de que un taller exitoso podría impactar más vidas de las que jamás imaginaría.
La lucha era interna, y cada argumento de Alejandro resonaba en su mente como un eco de sus inseguridades. Definitivamente, había algo que ella no había considerado. La posibilidad de que la autenticidad, al ser tan fuerte, también le permitiera moverse dentro de las expectativas del mercado sin perder su esencia. Pero, ¿realmente podía hacerlo sin traicionar su visión? La conversación se tornó en un intenso diálogo. Valentina se defendía, argumentando sobre la importancia de permanecer fiel a sí misma, mientras que Alejandro la empujaba a ampliar su perspectiva. Finalmente, la combinación de argumentos la forzó a enfrentarse no solo a su visión, sino también a sus miedos más profundos. Antes de despedirse, Alejandro dejó caer una última pregunta que resonó como un tambor. ¿Qué orilla de ti estás dispuesta a explorar para dejar una huella legible en este mundo? A medida que caminaba de regreso a casa, Valentina se cuestionaba sobre el costo de su autenticidad. Y esa sugerencia cambió la dirección de su pensamiento. Podría existir un camino donde la esencia de su taller floreciera, no a pesar de las convenciones, sino porque elegía transformar esas convenciones en un vehículo para su visión. Mientras reflexionaba, un nuevo mensaje emergió en su teléfono: he descubierto algo más. Necesitamos hablar sobre las posibilidades de reclutar a un equipo que respete tu esencia. La tensión aumentó. Valentina sabía que esta conversación podría ser el catalizador de su viaje hacia un nuevo paradigma, un reto que podría redefinir su futuro. Pero esta vez, tendría que navegar en mares desconocidos, donde el riesgo de perderse sería tan elevado como el de encontrarse a sí misma. Valentina se sentó en el viejo gimnasio, ahora lleno de vida y energía, donde una vez se sintió perdida. Había pasado el último año cultivando su sueño y cosechando frutos inesperados. Se había convertido en cofundadora de un centro de desarrollo personal que combinaba fitness y bienestar emocional. Este no era solo un proyecto, era una misión de vida. En su primer año, el programa había superado sus expectativas. Las historias de transformación resonaban a su alrededor, las vidas de sus participantes habían cambiado para mejor, y esa conexión profunda había nutrido su propia alma. Valentina se encontraba entre quienes más había impactado. No solo lideraba, ya no podía separarse de su autenticidad. Había encontrado una comunidad que resonaba con su mensaje y su esencia. Recordó los momentos difíciles, las dudas, los temores. Cada paso hacia este éxito se había construido sobre la voluntad de ser fiel a sí misma. La voz de Alejandro sonó en su mente: ¿qué orilla de ti estás dispuesta a explorar? En aquella época, esa pregunta la llevó a enfrentar sus barreras internas, y ahora, miraba hacia atrás con orgullo, reconociendo que cada desafío había sido una oportunidad para crecer. Valentina había formalizado su vínculo con aquellos que alguna vez vio como competidores. Su viaje no sería suficiente sin la colaboración significativa con otros que compartían su visión. Se había rodeado de un equipo diverso que no solo comprendía su misión, sino que también abrazaba el valor de la vulnerabilidad en el liderazgo. Juntos, habían desarrollado un enfoque singular que hacía del bienestar emocional su estandarte, mientras contemplaba las paredes del gimnasio que ahora eran testigos de risas y superaciones. Una oleada de satisfacción la invadió. Su meta no solo era entrenar cuerpos, sino empoderar mentes y corazones. El legado de su padre había mutado en algo mucho más grande y poderoso. Sus esfuerzos estaban siendo reconocidos no solo por la comunidad, sino a nivel nacional. Pronto, recibiría un galardón de una prestigiosa organización por su contribución innovadora en el ámbito del desarrollo personal. Valentina se sentía 9 veces más fuerte. El reconocimiento no era solo un triunfo, sino un símbolo de todas las batallas ganadas en sus luchas internas. Había aprendido a sostener su esencia sin sacrificar su mensaje. Sabía con certeza que el cambio era posible para quienes se comprometían a trabajar desde dentro. Su madre, quien había sido su primer apoyo, la miraba con orgullo desde la primera fila de la gala de premiación. Era un momento lleno de calidez y amor donde la historia de Valentina se tejía a través de las vidas que había tocado. En su discurso, apenas podía contener la emoción. Habló de sus inicios, las razones que la habían llevado hasta allí, y cómo era vital nunca olvidar el propósito detrás de los logros. Hoy, comenzó, no solo celebro el reconocimiento y el éxito. Celebro la capacidad de cada uno aquí presente de transformar su vida y la de otros. Mi mensaje es claro:
nunca renuncian a su esencia por un camino seguro. Abracen lo que son, y el mundo les recompensará con oportunidades que nunca habían imaginado. Al concluir su discurso, el auditorio estalló en aplausos, y Valentina supo que había logrado lo que su padre le había enseñado, hacer lo que realmente la hacía feliz, sin importar el camino convencional. Con cada paso hacia su futuro, Valentina entendió que no se trataba solo de ella, era un semillero donde otros florecerían. La verdadera victoria era permitir que otros descubrieran su voz y su fuerza a través de su propia lucha. Valentina se sintió completa. La transición de una abogada exitosa y estancada a una líder de impacto era su más grande logro. Al mirar a su alrededor, vio un gimnasio vibrante y enérgico, no solo un espacio físico, sino un testimonio tangible de su crecimiento. Aquella herencia se había transformado en algo significativo. Mientras se preparaba para su próxima aventura, en su mente brotó un nuevo mantra: el poder del cambio inicia dentro de cada uno de nosotros. Lo había aprendido, lo había vivido, y ahora estaba lista para compartirlo con el mundo de maneras que nunca imaginó, y aquí es donde finaliza este viaje de transformación. Pero para seguir explorando nuevas historias de superación, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final inspirador. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es el momento de mostrar su apoyo.